Bueno, muy buenas noches, estamos en vivo aquí en La Brújula Televisión, un programa más, otro martes más, y bueno, vamos a hablar de política porque las elecciones se acercan, falta muy poco tiempo y hoy tenemos un invitado especial. Sí, eso que ven así, acá al costado, estas manos, ¿las ven? Pueden ser las del próximo futuro intendente. Tiene muchas chances Marcelo Feliu, que ya nos acompaña, de ser el próximo jefe comunal de la ciudad. Todo el mundo comenta, los que están más o menos empapados en política, dicen hay dos candidatos fuertes. Sí. Uno es Héctor Gay y otro es Marcelo Feliu. Bueno, esta noche vamos a hablar con Feliu de política, de propuestas, qué es lo que piensa para la ciudad, ¿no? Para ver si podemos ir definiendo el voto. Así es. Tiene que pasar primero la interna, Feliu. Sí, claro. Tiene que disputar la interna, la PASO con Iván Budassi, la interna del Frente para la Victoria, y después, si ganara, bueno, sí se camina a las generales de octubre, ¿no? Lo saludamos ya, porque... ¿Vamos derecho? Vamos derecho, hacemos una pausita en un cachito. Dale. Dale. Hablamos un ratito y hacemos la pausa inicial. Marcelo, bienvenido a La Brújula. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Encarando la campaña? Sí, tratando de ir avanzando en lo que son, en primera instancia, las propuestas para tratar de que los bahienses tengan una alternativa para elegir a su candidato a intendente. Ustedes saben, hace aproximadamente 20 días oficialicé la candidatura. A partir de ahí comencé a reunirme con la mayor cantidad de entidades intermedias, que lo he hecho durante... Lanzaste y tuviste un golpe fuerte a los 2 días por lo de Randazzo, ¿no? Un momento difícil. Claro. Sí, en realidad no fue a los 2 días, fue el mismo día. ¿El mismo día? Fue el mismo día. Pero bueno, es parte de la política. Yo ahí aprovecho para aclarar, digamos, mi lanzamiento como intendente no tuvo nada que ver lo que pasó absolutamente. A mí me parecía, y sigo pensando, que una de las cuestiones que tiene que recuperar Bahía Blanca. Usted de que Cristina le iba a bajar a Randazzo. No, absolutamente. Pero creo que tiene que ver también con poder tomar decisiones en forma autónoma. Pensemos que cada vez que venía Florencio Randazzo decían, bueno, Marcelo se va a lanzar a la candidatura. Yo creo que no, creo que había que esperar el cronograma electoral. Me parecía que había tiempo, eso siempre Florencio me lo respetó. Y entendimos que ese era el momento para lanzar la candidatura, principalmente porque para mí no es bueno adelantar candidaturas cuando uno tiene una responsabilidad, en mi caso la de ser legislador. No, y además después se especuló, porque decían, bueno, si se bajó Randazzo, que es de alguna manera el máximo referente político de Feliu, bueno, ¿qué pasa con Feliu en Bahía? Pero bueno, nunca dudaste de mantener la candidatura. No, totalmente. Es más, cuando había salido ese rumor, rápidamente mi candidatura seguía en pie, no tenía nada que ver, y creo que tiene mucho que ver con lo que tiene que recuperar Bahía Blanca. Algunos randacistas sí dieron un paso al costado. Sí, ¿no? Algunos sí, pero en mi caso no, y tenía que ver con lo que yo creo que tiene que recuperar el intendente, la autonomía en la toma de decisiones. Marcelo, esa fue una decisión absolutamente autónoma y es independiente de lo que le podía pasar a Florencio. ¿No? Eso. ¿Y cómo preparaste la cabeza para hacer campaña sin Florencio? Que también es un tema, porque... Claro. Yo creo que es más un tema... Aparte de una figura fuerte. Sí, muy fuerte. Mira, hace un par de horas hablé con él. Que con 2 temas que están directamente vinculados a Bahía. Una es la de seguir de alguna forma pidiéndole que avancemos con la frecuencia semanal del tren de pasajeros. ¿Y sigue teniendo poder de decisión en el gobierno o quedó muy dañado después? No, totalmente, sigue teniendo el poder que tenía, ratificado por la presidenta. Y bueno, conversamos ese tema, también conversamos el tema de la implementación de la tarjeta SUBE, que se ha avanzado, se ha avanzado con la aprobación del Consejo Deliberante. Él estaba muy interesado en ese tema, pero principalmente creo que Bahía Blanca tiene que recuperar no solamente el transporte de pasajeros con una frecuencia semanal, después de la prueba exitosa que se realizó a fines de mayo, sino que tiene que seguir potenciando lo que es todo el transporte de cargas por el futuro de Bahía Blanca. A mí me parece que Bahía Blanca, esto lo vengo hablando con todo dirigente y empresario que pretende hablar de cuestiones de Bahía Blanca. Bahía Blanca, una de las cuestiones que tiene que recobrar es la agenda de futuro. Bahía Blanca tiene yo diría que ya no es potencialmente exitosa en materia productiva. Hoy en Bahía Blanca... Agenda de futuro lo llamamos. Agenda de futuro. ¿Y en qué consiste eso? La agenda de futuro, primero, obviamente con un intendente que lidere el tratar de que Bahía Blanca esté a la altura de una circunstancia que no es futura, sino ya es presente. El de hoy no lidera nada. Bueno, yo lo que veo es que el hecho de que haya sido interino, cosas que
esto es profundamente delicado, digamos. Bahía Blanca ha tenido los últimos 10 años, 6 años con intendentes con mandatos interinos. Esto de alguna forma menoscaba el poder municipal. Creo que esto ha sido una de las cuestiones al actual intendente le ha restado digamos, poder de gestión y también obviamente los vaivenes políticos por todos conocidos y claramente alguien que no pensaba ser intendente, las circunstancias lo llevaron a hacerlo y creo que el intendente que asuma tiene que recobrar primero ese liderazgo legítimo, es decir, el intendente que sea votado por las urnas sea el intendente que se quede y segundo con la suficiente autonomía como para que las decisiones las tome el intendente que ha sido elegido, esa tranquilidad la tienen que tener los bahienses y creo que la agenda de autonomía, futuro... perdón, le vamos haciendo algunas preguntas aclarativas. Autonomía, usted lo dice por la Rabur, por la cercanía de Bevilacqua a la Rabur. La digo por cualquier político que se precie de ser el intendente de la ciudad, si tiene que ser él el que debe ser el intendente. Bueno, es público lo que ha sucedido en caso de Bahía Blanca y yo creo que hay que recobrarlo. En Bahía Blanca se ha convertido en regla lo que debería ser una excepcionalidad. La regla debe ser que quien toma las decisiones es el intendente y el intendente que ha sido elegido por la gente. ¿Y esto no le hizo bien a la ciudad? No tengo ninguna duda que no, y esto sin hacer juicio de valor es un dato objetivo y vuelvo a insistir, si tenemos estas... piensan que hay un achatamiento, que algunos dicen que la ciudad ha estado abandonada, que no ha crecido nada. Si nosotros tomamos esa característica del próximo intendente, podemos recobrar la agenda de futuro. La agenda de futuro tiene que ver obviamente con aprovechar las posibilidades que no son potencias, son realidad. Yo sigo insistiendo, todos los reportes económicos nos están diciendo que se está multiplicando el transporte de cargas por camiones para todo lo que son hoy insumos para Vaca Muerta. Pasan por Bahía Blanca. Se ha, digamos, en los últimos 4 años quintuplicado el transporte de carga para Vaca Muerta. Y ya se está estudiando lo que puede llegar a ser la importación de insumos imprescindibles para extraer la arena. Exactamente. Por ahí la arena, por ejemplo, y que hace que pone a Bahía Blanca, al puerto de Bahía Blanca, en ventajas comparativas mucho mejor que el puerto de Buenos Aires, La Plata y el de Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, parte de la agenda de futuro del próximo intendente con esas características es que Bahía Blanca esté a la altura y que lo pueda potenciar en todo lo que tiene que ver logística y transporte. Bahía Blanca tendría que estar hoy discutiendo o por lo menos brindando ventajas comparativas en lo que es la nueva negociación por el proyecto de Vale. Ahí tiene que estar el intendente proponiendo no solamente lo que significa la promoción industrial propia del parque industrial de Bahía Blanca, sino también pensar en otras cuestiones. Pero sobre el tema Vale ha habido una noticia de esta hora, hoy la leía en un diario de Mendoza, que el intendente estaba trabajando para reactivar el proyecto, no en su totalidad, pero sí para ir avanzando de a poco. El intendente de Bahía Blanca tiene que ser parte de esa conversación, sin duda, tiene que ser parte de la agenda, pero ojo, la agenda es una agenda de futuro que tiene que ver con el desarrollo productivo, pero con Marcelo, agenda interna. A ver, tiene mucha agenda interna Bahía Blanca. Ahora vamos a eso, pero hay, digamos, esto de Vaca Muerta o esto de Vale que dice Martín, digamos, es muy importante, pero por ahí no tomamos conciencia, o el ciudadano medio no toma conciencia porque está en la diaria, digamos, tiene otros problemas, pero es muy importante esto que vos marcás. Pero mire lo que significa macro. Pero mire lo que significa eso, Germán. Sí. Eso hay que explicarle a significa, la gente, por eso digo. Significa mayor radicación de empresas proveedoras, de servicios para ese tipo de transporte, mayor trabajo, mayor recaudación. Por lo tanto, puede haber de esa productividad mucha mayor redistribución interna, que es parte de la agenda que le falta a Bahía Blanca. Con lo de Vale, un dato menor, para darle a la gente cómo se traduce eso en la ciudad, digo, porque es importante. Estaba, por ejemplo, un detalle, el Hotel Land estaba siempre lleno de brasileños, ahora no, porque se fueron. Digamos, pero había un movimiento extra. Reactivación. Sí, claro. Pero hay infinidad de ejemplos. Eso llena restaurantes, movimiento de comercio, es una rueda. Y creo que tiene que ver también en el sentido de qué tipo de crecimiento quiere Bahía Blanca. Bueno, el perfil sería el industrial. Uno, por lo menos, obviamente, pero los servicios... El más fuerte. Sí, el más fuerte claramente, porque por el enclave que tiene hoy Bahía Blanca tiene unas ventajas comparativas. Algunos políticos le tienen miedo a eso. Bueno, no. Que la gente que primero piensa es no van a llenar de empresa,
Para eso se necesita un municipio fuerte, que marque la propia agenda, la agenda urbana, a dónde tiene que desarrollarlo, la agenda tributaria para ver cómo es la redistribución de esa mayor productividad, la agenda ambiental, sin duda. Hay que perder el miedo ese, pero bueno, hay que trabajar responsablemente. Exactamente, con responsabilidad. Controlar a las empresas. Pero para hacer eso necesitamos un poder autónomo desde la municipalidad. Hoy no se controla a las empresas, dice usted, a las empresas del polo, por ejemplo. Yo creo que hay una ley que es muy buena, la ley de Tunesi, que después fue, digamos, completada con la posibilidad de poder controlar los efluentes líquidos. Creo que es una muy buena ley. Hay que dotarle del presupuesto necesario para que efectivamente se tengan los mecanismos necesarios para poder controlar semejante actividad económica. Pensemos que y el Estado también contamina, porque la cuenca, la tercera cuenca que no funciona, ahí está el Estado contaminando, porque debería funcionar esa el agua tiene que tener control no solamente por los efluentes líquidos del polo petroquímico, sino también los efluentes del no funcionamiento de la planta de tratamiento. Mire, hablé esta semana 2 veces con los precandidatos a gobernadores, tanto Julián Domínguez como Aníbal Fernández. Ajá. Un poco para hablar un poco de cuál es mi visión, modestamente, sobre lo que es el accionar del futuro gobernador en Bahía Blanca. Y la verdad que el tema en la agenda para mí principal, además hay muchos, por supuesto, es resolver la situación de APSA, sin duda. No, sin duda. Pero sin duda. Continuar así no se puede. No, totalmente. Mire, por eso hay que ver si existe alguna herramienta, no sé qué es lo que tiene. ¿Para echar la APSA? No sé. No, la primera herramienta tiene que ser, primero, mayor inversión. Decididamente que mayor. Dependa de la provincia como está ahora. No, sí, hoy por hoy sí, digamos, si después hay una decisión de traslado del servicio con traslado del fondo, bienvenido sea, pero hoy la responsabilidad provincial, por lo tanto tenemos que hablar sobre lo que la ley hoy dice. Y recauda bien APSA hoy, Primero eso. Pero nunca funcionó. Segundo, cuando fue privado a Zurich no funcionó, ahora del Estado tampoco funciona. El segundo tema es los organismos de control. Recientemente, hace de 10 días, modificamos la ley para que el organismo de controlor tenga mucho más poder de decisión para que los vecinos puedan tener mayor boca de denuncia. No existe, Marcelo, no existe. Por eso, no existe, Martín, no hay una sola respuesta. Por eso digo, la gente de la OMIG es una vergüenza. Bueno, está en la calle Vieites. Sí. Lo conozco. Ese tipo se roba el sueldo. Lo conozco, una Martín. Vergüenza. Por eso digo, cuando hablo con los precandidatos a gobernador, el tema que debería ser prioritario es resolver el tema de APSA, sin dudas. Cuando uno recorre toda la ciudad, uno podría decir que el corte transversal es, obviamente, primero el problema de la inseguridad. Y el segundo tema, en cuestión de servicios, hay barrios, por suerte no hay muchos, pero hay algunos barrios que no tienen todavía servicio de cloaca. Hay otros que tienen desbordes cloacales, y en otros tienen problemas de presión de agua. Los tres tienen el mismo denominador, es APSA. Por lo tanto, que tenemos agua en el dique. Bueno, exactamente. Por eso, está lleno. Por eso si no habría otro problema más. Es parte de la agenda de futuro, que el intendente le indique al futuro gobernador, tenemos que resolver esto. Que presione, porque eso lo tiene que independientemente de los otros problemas, que tiene que ver con los accesos, que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura escolar, pero Bahía Blanca tiene que resolver o empezar a resolver definitivamente el problema de APSA. Las calles son un desastre. Desde hace años, no de esta administración, desde hace décadas. Sin duda. Aproximadamente hay, por poner un número, 7.000 calles. ¿Sí? Y acá hay que encararlo para mí de dos miradas. Entre calles de tierra y de asfalto. Lo que hay, 7.000 de falta. Ah, que faltan. Sí, de déficit. De déficit, sí, claro. Primero, obviamente, tener un plan organizado y estructurado con presupuesto y recursos propios. Una de las cuestiones que se desarrolla en muchas ciudades que tienen esta misma problemática, tienen, digamos, una programación casi automática de cuáles son las calles que hay que reparar de acuerdo a la vida útil. Es decir, que la discrecionalidad del funcionario es muy limitada. Porque si se tiene bien censado qué tipo de calle, cuándo se hicieron, vamos a poder programar cuándo se van a ir reparando las calles que hoy están funcionando. El otro déficit tiene que haber un mecanismo extraordinario, que pueden haber varios, y yo creo que en este diagnóstico coincidimos en la mayoría. Puede ser un préstamo directo, puede ser un fideicomiso o la emisión de un bono. Para las tres herramientas se necesita confianza, y esa confianza la tiene que dar el intendente, vuelvo a insistir, con un liderazgo legítimo y que pueda mostrar claridad, obviamente, en las cuentas para poder salir a pedir alguno de estos tres mecanismos, que es un financiamiento extraordinario, porque tiene que ser
por sobre lo que son los recursos propios de la municipalidad. Es cierto que esta municipalidad tiene algo importante, que la gente paga los impuestos. Sí, tiene una ventaja. Es una ventaja. Es una ventaja. Yo obviamente no conozco los números que los vamos a conocer cuando si me tocase asumir, pero para que tengamos una relación, históricamente Bahía Blanca el presupuesto, el gasto operativo en personal, que es, si se quiere, el porcentaje de presupuesto que la mayoría de los municipios más comprometidos lo tienen, Bahía Blanca es alrededor del 40%. Los fondos de libre disponibilidad, que es el 25%, estamos hablando de una posibilidad de recursos extraordinarios muy importante, habida cuenta de que hoy el municipio de Bahía Blanca no tiene compromiso de deuda. Por lo tanto, si nosotros tenemos un instrumento jurídico lo suficientemente sólido, con confianza en quiénes son las autoridades legítimamente decididas, no va a haber ningún problema de obtener financiamiento extraordinario. Tenemos que hacer una pausa, está muy entretenido, hacemos una pausa y volvemos bueno, a la pausa perfecto. que debíamos de arranque. Muy bien. Así que hacemos la pausa y ya volvemos con Marcelo Feliu. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años para ratificar la historia, para redescubrir nuestra identidad de ciudad-puerto, para seguir construyendo el futuro. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me. Can't touch this. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca, estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Rossini Paradiso, Resto Bar, Disco Show, todos los sábados, Disco Dance, Rossini Paradiso, entre 227. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país. Empezando por el obelisco, que lo diseñó un tucumano, hasta el sabor inigualable de estas empanadas sanjuaninas. Porque todos y cada uno de los que llegan le suman algo a la ciudad. Como la risa contagiosa que trajo este rosarino. O el ritmo del cuarteto, que viajó desde Córdoba al Luna Park derechito sin escalas. O el tango de Piazzolla, que llegó desde Mar del Plata. Como Vilas, que hizo del tenis un arte. Y si hablamos de arte, nos quedamos cortos. Basta con ver la cantidad de murales de la ciudad hechos por artistas de todo el país. Por eso Buenos Aires es realmente la ciudad de todos los argentinos. Porque no importa de dónde vengas ni cuánto te quedes. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, seguimos. A ver, le sacamos un defecto a Feliu, hincha de Boca. Ya ahí, bueno, ¿qué va a ser? No todo puede ser bueno. Bueno, ahora con Tevez vamos a tener más posibilidades. Está bien, por ahí tiene alguna chance más. Sí. Algunos mensajes que te lea. A ver. Son buenos. Para elegirlo a Feliu simplemente pienso, ¿qué hicieron los demás candidatos y qué hizo él? Me quedo con Marcelo toda la vida. Jessica, que no sé qué. Esa es la estrategia del feliuismo, como se lo llama a los seguidores del diputado, porque es mostrar lo que vos hiciste como legislador, ¿no? Esa es más o menos la estrategia. Es decir, esto hizo como legislador, como intendente promete tales cosas y las va a cumplir como hizo en la Cámara. En realidad, pero, no sé si es estrategia, me parece que es un deber. Que es cuando uno se presenta para un cargo y viene de otro cargo, mostrar qué es lo que hizo en el cargo por el que fue elegido. Y de alguna forma, es una forma de rendir cuentas. Yo creo que la gente, por lo menos lo que yo percibo, digamos, es que
necesita de su dirigente credibilidad, confianza, y me parece que una forma de poder construir ese vínculo que es imprescindible para poder gobernar es a quienes tuvimos cargo poder mostrar lo que hicimos, ponerlo en consideración, que la gente lo evalúe y recién a partir de ahí poder es también por ahí, digo, alguna crítica de sus adversarios políticos dicen, no, Feliu no aparece, y aparece para las buenas noticias, para una buena ley, para mostrar un proyecto. Digamos, eso ha sido consecuente usted en los últimos años, ha sido eso. En realidad, me parece que yo tengo que mostrar por lo que he sido elegido, que es mi tarea como legislador. A veces yo escucho por ahí, bueno, pero Marcelo es legislador y este es un cargo de intendente. Bueno, soy legislador, fui votado para ser legislador. Me parece que primero tengo que de alguna forma demostrar qué es lo que hice en ese rol y a partir de ahí podré o no ser confiable para otro cargo, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias que tiene usted con Budassi, por ejemplo? Bueno, con él compartí 4 años como legislador y las diferencias me parece que las está marcando claramente él. Ajá. Él dice, yo soy del equipo de Breitestein y yo no tengo nada que ver con eso y no es, vuelvo a insistir, digamos un... Es más, toda la gente que lo rodea... Totalmente, y me parece que nosotros somos un grupo autónomo con una historia autónoma, Iván tiene una historia política distinta a la mía, venimos de trayectorias distintas y me parece que los bahienses van a poder resolver por uno u otro candidato, y más allá, digamos, de estas diferencias que son públicas y notorias, en el desarrollo de la campaña seguramente vamos a poder marcar otras, ¿no? Si usted le gana la interna, o si vos le ganas la interna a Budassi, después, digamos, tu candidato es Scioli, digamos, más allá de que ahora también vayas con la boleta de Scioli. Sí, así es el candidato al Frente para la Victoria, ¿no? Así que si me toca ganar las PASO, él será mi candidato a presidente. A nivel provincial vas con las 2 boletas igual que Budassi, con Julián Domínguez y con Aníbal Fernández. Exactamente. ¿No tenés preferencia por ninguno de los dos? No, tengo relación con ambos. Tengo suerte de conocerlos hace muchos años, en el caso de Aníbal Fernández, desde la época que yo era concejal, tengo digamos mucho recuerdo porque él era el ministro de Trabajo en el peor momento del país, en el 2001, donde yo era concejal y teníamos serios inconvenientes y él era, de alguna forma, yo siempre lo recuerdo esto como un gesto de madurez política. Con Duhalde. Sí, Duhalde era el presidente, claro. Rucauf era el gobernador, era el ministro de Trabajo, bueno, después quedó Felipe cuando Rucauf fue creo que fue de ministro de Canciller. Pero tengo un recuerdo también de lo que es la madurez política. En ese momento de gran crisis en Bahía Blanca no era ajena. Pensemos que Bahía Blanca era la capital de la desocupación. Para que pensemos de dónde arrancamos y cómo estamos ahora. Hay muchísimas cuestiones que hay que resolver, pero veníamos del 23% de desocupación y hoy estamos alrededor del 8%. ¿Sí? En ese momento el intendente era Jaime Linares. Yo era el presidente del bloque justicialista, del bloque opositor. Y entendimos que ahí había que dejar absolutamente las banderías de lado y tratar de ver cómo entre los dos y entre todos los dirigentes podíamos colaborar. Una de las cuestiones que habíamos resuelto con Jaime era que yo me tenía que comunicar lo más asiduamente posible con el gobierno provincial, que era Aníbal Fernández, para tratar de destrabar lo que en ese momento eran los planes trabajar. ¿Sí? Ahí desde ese momento yo comencé a tener relación con Aníbal Fernández. Y en el caso de Julián Domínguez fuimos muchos años compañeros en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. El tema de la inseguridad es otro de los grandes temas, ¿no? De la ciudad, de la provincia en general. Pero bueno, a usted le va a tocar, si es que es elegido, gobernar Bahía. Vos sabés que recién cuento una cosita que tiene que ver con esto, que me choqueó cuando lo vi. Cuando venía acá venía acá para el canal, acá sobre la calle Brasil, en la esquina, no me acuerdo cuál es la calle, ¿te acordás que hubo una familia que tiene una fábrica de pasta que lo robaron 2 veces? Sí. Bueno, carteles inmensos en la casa se vende. Gente que le roba, en este caso les pegaron, les llevaron un montón de dinero, les llevaron la camioneta, el auto. Bueno, se harta y se pone la casa en venta. No sé, la verdad no averigüé a dónde irá esta gente, si está viviendo, pero una casa que se hicieron de cero, que tienen que dejar el barrio kilómetro 5, para irse a vivir, no sé, a otro lado, se van de la ciudad. Es la principal preocupación. Es tremendo. Es la principal, pero creo que hay una oportunidad única. ¿Por qué digo una oportunidad única? Primero porque ya la sociedad no distingue entre el intendente y el gobernador con respecto a quién tiene que resolver. Lo que tiene claro es que el que tiene que encabezar el principio de la solución es el intendente, porque es el
la persona que el vecino conoce y a más quien cerca. eligió, Sí. y la que tiene más legitimidad. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué digo que es la gran oportunidad? Porque por primera vez vamos a tener una norma, que es la norma que creo que es el decreto que creó la policía local. Por lo tanto, hay una norma que faculta y posibilita al intendente a tener una decidida influencia en la política de seguridad. Ese puntapié que significa comandar 350 efectivos más la Guardia Urbana más el CIPREVI, eso le da un poder necesario en la medida de que sea legítimo y en la medida que sea autónomo en las decisiones, de poder convocar al resto de las fuerzas, que son las fuerzas provinciales, el comando de patrulla, las comisarías y las fuerzas inclusive de seguridad, que pueden hacer una tarea de persuasión muy interesante. El que está legitimado para hacerlo, el que tiene poder para poder sentarlos a todos en la misma mesa, es el intendente. Por lo tanto, el intendente tiene que ser el que tiene que coordinar todas estas fuerzas de seguridad para avanzar en un programa común, para ir comenzando a transitar. Pero esto no pasaba No antes resolver. también, ¿no? No, yo no lo veo. Yo no he visto No, antes que de haya... la policía local, digo. No, el intendente también estaba al frente, se podía reunir con la policía. Lo podría hacer, por eso digo, porque uno de los problemas que tiene Bahía Blanca es que tiene que recobrar la institución intendente. Es decir, o no se hacía porque no se quería o porque no se podía. Si es porque no se quería, no me cabe a mí. Si es porque no se podía, seguramente tiene que ver por esto de ser intendentes interinos o que no pueden tomar decisiones autónomas. Sí, ahora va a tener más elementos con el esta intendente. característica y con una norma, con una cuestión jurídica que le da sobre una porción importante en materia de seguridad el poder de dirección, tiene que convocar a todas las fuerzas de seguridad para poderlas coordinar, y no tengo ninguna duda que vamos a empezar a transitar el camino de mejores estándares de seguridad, Para sin usted, duda. ¿va a servir esta policía que se lanza en Bahía el próximo viernes? ¿Va a servir, va a sumar? Sí, Porque hay muchas críticas. Algunos dicen, no, son chicos poco preparados. Bueno, debería en 6 sumar. meses. No, debería sumar. Sí. No puede ser, digamos, que no tenga un resultado positivo tener 350 hombres más. Eso tiene, obviamente, mayor capacitación Se permanente, critica mucho la capacitación. conducción y coordinación. De nada serviría que hubiera 4 fuerzas de seguridad, una que dependa de Nación, Por eso 2 de es la clave, provincia. es clave eso, Es porque absolutamente... si se empiezan a pelear entre ellos va a ser peor, un caos. El único que tiene la posibilidad de intentar una coordinación es el intendente. Y el Poder Judicial. Y el diálogo con el Poder Bueno. Judicial es clave también. Ahí, a mí bueno. me parece que el Poder Político, más Y allá yo de creo que en esta mesa, que no debe meterse en otro poder, en esta mesa tiene que hay que sentarse a citar charlar. al jefe de los fiscales, a los jueces que resuelven muchas veces las cuestiones de Sí, escarcelaciones, sí. al patronato de liberados y también una representación vecinal. Yo creo que hay que pensar nuevamente en lo que eran los foros de seguridad. ¿Por qué? Ajá. Porque los foros de seguridad lo que hacen es, primero, darle entidad a las entidades intermedias, a las instituciones. Segundo, obligan a la fuerza policial y al Estado municipal a regularmente analizar cómo está la seguridad en distintos sectores de los barrios y después para poder aportar los datos necesarios a esa convocatoria amplia que tiene que hacer el intendente. Esto a corto plazo, pero a largo plazo, Marcelo, vos me imagino que pensarás el tema que es mucho más amplio, ¿no? Tiene que ver también con la situación social. Sí, por eso. No digo que todo el que No. robe lo roba por Martín, hambre, pero bueno, en hay la, todo un cóctel. en la primera pregunta vos me dijiste tenemos que recobrar, yo te dije y asentíamos que era la agenda de futuro. La agenda de futuro tiene dos vertientes. Una, la productiva, conducido, digamos, y orientado y fomentado por el gobierno municipal. Y la otra es la agenda social, sin duda. Hay un sector de la ciudad claramente con derechos vulnerados. Si no trabajamos ahí también, obviamente vamos a colaborar poco en lo que tiene que ver con la agenda de mediano plazo y largo plazo en materia de seguridad. El gobierno nacional empezó a reconocer o empezó a hablar de inseguridad en los últimos años, ¿no? Antes hablaba de sensación, como si no pasara nada, y están matando gente como mosca desde hace años, ¿no? Eso fue una de las grandes fallas, por lo menos a mi entender, del kirchnerismo. Esta es una Pero, agenda sí. insoslayable del próximo intendente. Bueno, ¿cuántos temas quedan para hablar Sí, con varios, Feliu? muchísimos, se Varios, nos terminó pero el tiempo. cortito, ¿qué opina de Gay? Que dicen que va a ser su gran rival. Héctor Gay, que va por el PRO. Bueno, ya competimos en el 2013, ¿sí? Y él era alguien que venía de fuera de la política, Del periodismo. pudimos ganar esa elección y creo que él ya ha transitado 2 años de su gestión como político. Me parece que lamentablemente esta es una visión no solamente con él, sino en realidad que tiene que ver con la cultura política. Al poco tiempo cambió de partido político y eso creo que no es bueno, independientemente de él.
no es bueno para la política. Y yo creo que la gente va a tener que valorar. A mí me parece que ambos ya hemos transitado un camino en la política, la gente va a tener que elaborar quién es el más creíble para el futuro, para la agenda de futuro que tiene Bahía Blanca, que vuelvo a insistir, es productiva y también es social. Así que aspiro, pasadas las elecciones primarias, si tengo la suerte de salir airoso, poder comenzar a debatir con los otros candidatos sobre la agenda de Bahía Blanca. ¿Estarían mano a mano acá con Gay? Pero ningún problema, va a ser un gusto. Bueno, muy interesante va a estar, ¿eh? Sí, muy interesante. Bueno, Marcelo, gracias por haber pasado por la brújula. No, al contrario, por haberme invitado. Nos vamos a ver ahora más seguido. Le voy a regalar esta carcasa después. Bueno, le va a traer suerte. ¿No sabía que era fanático de Boca, Marcelo? Sí, sí. 2-0 va ganando River. Mire qué regalo. Bueno, no porque nos dejaron afuera nosotros, en el escritorio. Se portaron mal los hinchas. Por medio de una cosa media fea también. No, por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes.